Eh, Esta es más o menos la voz que utilizo, entonces si no se escucha, también sería bueno que me diga. Ok, dicho eso, comienzo o me gustaría comenzar presentándome, ¿sí? Hay mucha gente aquí, entonces no les voy a pedir que se presenten, porque de hecho ya tenemos contenido que hacer. Pero lo que sí les he pedido es que se presenten a través del foro, ¿sí? De consultas, y les voy a mostrar en un ratito dónde está ese foro. Y a través de ese medio sí les pediría que se presenten, ¿no? Que me digan quiénes son, qué están haciendo. Eh, pero aquí, en este momento, no voy a llamar a nadie porque somos muchos, ¿sí? Mi nombre es Eric Alvarado, yo soy magíster en filosofía por la Universidad de Oklahoma State. Soy también licenciado en filosofía, soy bachiller en humanidades. Eh, Actualmente estoy haciendo un doctorado también en filosofía, sí. Y eh, bueno, pueden darse cuenta, sobre todo he trabajado en filosofía y la lógica es uno de esos temas que trabajamos en la filosofía en general. Sharon, creo que tienes alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches con mis compañeros. No se le ve bien, por favor. Tampoco no le puedo escuchar bien. Le preguntaría al resto, ¿me escuchan y me ven? Buenas noches, doctor. Sí se le ve y se le escucha. Muy bien. Profesor, buenas noches. Sí se le escucha. Fuerte y claro, docente, se le escucha. Ok, ok. Se le escucha muy bien, profesor. Debe ser entonces, Sharon, tu internet. Docente, sí se le escucha, pero de momento el reflejo se ve como borroso. Ah, ok, ok. Sí, eso no se preocupen, no es que me tengan que ver, ¿no? Digamos, mientras se me escuche, mientras puedan entender lo que estoy diciendo, no hay ningún problema. No debería eso ser un problema, Catherine. Espero. Sí, mientras me escuchen, lo central es lo que voy a decir, digamos, de ahí está mi cara y nada más, pues, ¿no? Entonces, Sharon, quizás hay algún problema con tu internet, eso es posible siempre, pero para eso siempre grabamos las clases también. Entonces, si es que algo no se entiende durante la sesión que tenemos ahora de manera en vivo, ¿sí? Siempre podemos revisar la grabación después. Ok, eso con respecto a mí, con respecto a qué hago también. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es, vamos a introducirnos al curso de lógica, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a trabajar primero cuestiones de lógica informal y luego vamos a trabajar cuestiones de lógica formal. Entonces, déjenme adelantarles un poquito lo que puede ocurrir. Sí, a veces las personas o los alumnos que he tenido antes suelen confiarse mucho en la primera parte porque la primera parte es bastante sencilla. Pero cuando trabajemos cuestiones de lógica formal, lo que va a ocurrir es que las cosas se van a poner un poquito más complicadas porque lógica formal ya hace uso de herramientas que podemos decir tienen algún tipo de carácter matemático, ¿sí? O se busca algún tipo de certeza a nivel matemático. Entonces, las cuestiones se ponen a veces un poquito más difíciles en lógica cuando trabajamos lógica formal. Por eso es importante, ¿sí? Y les voy a pedir que no se confíen, por favor, por la simpleza de lo que vamos a ver primero y lo que vamos a trabajar primero, porque eso puede darles una falsa idea de lo que vamos a trabajar después. Y sobre todo porque en el curso de lógica es muy importante que
siempre tomemos en cuenta lo que hemos trabajado antes para ir construyendo en virtud de eso cosas cada vez más complejas, ¿sí? Entonces, lo que a veces puede ocurrir es que consideran que algo es muy sencillo, pues dejan de prestarle atención al curso o dejan de prestarle atención a lo que estamos haciendo y en la siguiente clase se confían, no asisten, no ven los videos, etcétera. Y en la tercera clase de pronto ya no entienden exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando. Si eso es algo que puede pasar. Entonces, yo lo único que les pido es que siempre mantengan, que vengan a todas las videoclases, que presten atención a lo que estamos trabajando y que estén siempre pendientes también de el curso en el aula virtual, ¿sí? Y que vean también, por favor, en el aula virtual mis anuncios y que presten atención también a lo que yo les voy a pedir en esta videoclase. Entonces, eso es muy importante. Lo primero que quiero hacer, antes de que pasemos ya a cuestiones de contenido, quiero también mostrarles el sílabo del curso y ustedes en principio tienen acceso al mismo, pero creo que es buena idea que revisemos juntos el sílabo, ¿sí? Entonces les voy a compartir en este momento y les pido que me digan si es que logran ver mi pantalla. Les estoy compartiendo el sílabo en este instante. Sí se ve, profesor. Ya, genial. Entonces, simplemente para que quede claro dónde está, ¿sí? Ustedes, en principio, deben tener en su aula virtual les debe aparecer el curso, ¿sí? De esta manera. Entonces ustedes le dan clic al curso, ingresan al mismo y el curso va a estar dividido en varias secciones. Entonces, a este lado, al lado izquierdo, tienen, en donde dice contenido, tienen una sección que se llama presentación, videoclases y tutoría, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, etc. Quizás a ustedes no les aparece alguno de estos contenidos porque los contenidos se van liberando a lo largo que va avanzando el semestre, ¿sí? Entonces, quizás solo les aparece la presentación, las videoclases y tutoría y la unidad 1 y nada más. Entonces, aquí en la presentación, ustedes deberían revisar toda la información que tienen disponible, ¿no? Acá hay un video que es básicamente una presentación del curso. Si no lo han revisado ya, deberían revisarlo. Luego está el sílabo, ¿sí? La guía de aprendizaje. Y aquí hay un foro de novedades y consultas, que es donde yo publico información, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que estar pendientes del foro de novedades y consultas. Y este va a ser el medio a través del cual nos vamos a comunicar. Nuevamente, esto está en presentación, ¿sí? Entonces, yo siempre que les comunique algo importante, siempre que les diga algo importante, por ejemplo, ahora al finalizar la clase voy a publicar lo que hemos hecho y lo que les voy a pedir también durante esta clase. Eso va a estar aquí en el foro de Open, el foro de novedades y consultas al docente. Aquí en el foro de novedades y consultas al docente, yo ya he publicado algo y les he pedido información, ¿sí? Les he publicado una bienvenida al curso y en ese debate les estoy pidiendo que hagan algo. Les pido por favor que lean eso. Entonces, eso ya es una primera tarea que de alguna forma ustedes tienen que realizar. Luego hay un cuestionario de entrada que también les voy a pedir que realicen, ¿sí? Y luego hay más información que ustedes pueden revisar. Ok, entonces a lo que iba, que es, vamos a revisar el sílabo, ¿sí? Entonces le dan aquí y ustedes tienen acceso al sílabo del curso. Y en el sílabo del curso hay mucha información, pero no toda la información es información que es relevante, ¿sí? Porque nuestro curso es un curso de la modalidad a distancia.
Entonces, ustedes solo tienen que tomar en cuenta la información respecto a la modalidad a distancia. Hay otras dos modalidades, una modalidad presencial y una modalidad semipresencial. ¿Sí? Pero lo que nos importa a nosotros, lo que nos interesa es lo correspondiente a la modalidad a distancia. Entonces, esa es la información que ustedes tienen que revisar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una breve introducción donde se dice de qué va el curso. Luego, el resultado de aprendizaje en la asignatura, eso lo vamos a ver en un ratito. Cómo está organizado el curso, es decir, qué es lo que vamos a revisar a través de las 4 unidades que vamos a trabajar. Cuál es la metodología que vamos a usar. Y nuevamente, aquí lo que ustedes tienen que ver y aquello a lo que le tienen que prestar atención es a lo que dice modalidad a distancia. ¿Sí? También hay una cuestión muy importante sobre la probidad académica, porque créanme, si hay un curso en el que se me es muy fácil identificar cuando alguien está usando algún tipo de inteligencia artificial, es en este. Entonces no se sorprendan si es que les digo, estás utilizando inteligencia artificial y les puedo dar fácilmente información de por qué o cómo. Yo les pido que sean probos, ¿sí? Que no utilicen inteligencia artificial a menos que se lo indique claramente que pueden utilizar inteligencia artificial. En principio, para ninguna de las tareas ni de los exámenes que tienen que realizar, les voy a pedir que utilicen inteligencia artificial, así que en principio no debería. ¿Sí? Y nuevamente, es relativamente sencillo para mí notarlo. Entonces les voy a descontar puntos conforme utilicen. ¿Sí? No se sorprendan por eso. Solo quiero ser claro con ello. Luego hay distintas formas en las que las evaluaciones van a estar divididas. Nuevamente, aquí ustedes tienen que prestarle atención solo a lo que corresponde a la modalidad a distancia, ¿sí? Porque nuestros porcentajes son distintos a las otras modalidades. Entonces, aquello a lo que hay que prestarle atención es a la información respecto a la modalidad de distancia en nuestro formato virtual. Ustedes tienen que realizar esta evaluación de entrada, pero esta evaluación de entrada tiene peso 0 en el porcentaje total. Entonces, simplemente algo que a mí me permite saber cuál es el nivel de conocimiento que tienen acerca del curso antes de que empecemos. Les voy a pedir que realicen esta evaluación nuevamente, pero tiene peso 0. No es importante en el sentido de con respecto al porcentaje total de la nota del curso. ¿Sí? Igual, háganlo, ¿no? Me sirve a mí. Me sirve a mí para ayudarlos a ustedes. Luego, lo que vamos a tener es una unidad primera, ¿sí? En la que ustedes van a tener que realizar ciertas actividades virtuales. Y es básicamente un foro, realizar un foro, responder a una pregunta dentro de un foro que viene con un video y también un examen para marcar, que les voy a indicar en un momento también. Y luego va a haber un trabajo grupal, ¿sí? Que es el denominado Producto Académico 1. Y este fin de semana, sí, voy a publicar los grupos y también les voy a publicar la PA1, que ustedes van a tener, que vale el 85% del 20% de la nota total del curso. Entonces es muy importante que realicen ese producto académico primero, ¿sí? Luego viene la evaluación parcial, que va a incluir cuestiones tanto de la unidad 1 como la unidad 2, y que vale el 25% de la nota total del curso. Después viene el consolidado 2, que ya es lo que vamos a trabajar en la unidad 3. Nuevamente, aquí hay 2 notas, una correspondiente a las actividades virtuales que les voy a pedir que hagan, y al producto académico número 3, ¿sí? Y esto, la nota correspondiente al consolidado 2 vale el 20% de la nota total. Y luego la evaluación final, que vale el 35%, y en la evaluación final se incluye
básicamente todo el contenido del curso. Y con eso tienen su 100%. Si hacen todo bien, todo perfecto, pues obtienen un 20. Acá hay una bibliografía básica de cursos que en principio ustedes pueden revisar. Hay algunas cosas que están en la web también. Si es que tienen contenido en inglés, si es que saben inglés, les recomiendo mucho este último contenido. ¿Sí? De ahí el resto, casi toda la información que necesitan para pasar este curso es información que yo les voy a compartir a través de presentaciones, básicamente PPTs, y también a través de una guía de trabajo, donde ustedes pueden realizar ejercicios. Hasta aquí quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al sílabo, con respecto a lo que he dicho. Yo les digo si lo voy a aclarar después o si puedo resolver la duda ahora, lo hago ahora. Inés, dímelo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con la formación de grupos si es que, no sé, al primer llamado, el equipo, como no nos conocemos, el equipo no responde, ¿no? El límite lo pone el grupo, es decir, si tenemos plazo de 2 semanas, en este caso plazo efectivo de 5 días, y el equipo, parte del equipo no se manifiesta, ¿hasta cuándo los podemos esperar? O simplemente ya avanzamos y dejamos constancia de que no vamos a contar con el grupo, o en el peor de los casos hacemos el trabajo solo. ¿Cuáles son los lineamientos? Sí, a veces lo que ocurre es como, nuevamente, aquí en el curso hay mucha gente y a veces ciertas personas no vienen, no aparecen. Entonces es posible que ustedes formen parte de un grupo en el que, digamos, luego hay inconvenientes, no pueden trabajar. Eso ocurre. Si tienen mucho problema como trabajando con los miembros de su grupo, que yo indiqué, siempre después de intentar trabajar con los miembros de su grupo, ustedes pueden conformar grupos con otras personas. O, nuevamente, como lo dijiste tú, Inés, en el peor de los casos pueden presentar sus trabajos solos o solas. En principio, eso no debería ser un problema, si es que ustedes tienen dominio del curso. En la medida en la que somos muchos, como pueden notar, en la cantidad de personas que hay en este momento, les doy esas 3 posibilidades, ¿no? Primero, obviamente, que intenten trabajar con los miembros de su grupo. Y segundo, que busquen trabajar con personas por afinidad, ¿sí? Si es que pueden, si es que encuentran a otras personas disponibles. Y en tercer lugar, que realicen el trabajo solos o solas. Si nada de las 2 anteriores funciona. Igual les voy a asignar, ¿sí? Y de ahí vamos viendo. Creo que querías decir algo, Sharon, y luego Inés, no sé si tú querías decirme algo también. Teacher, buenas noches. Como usted ya lo dijo, sería mejor y le recomiendo, para no tener problemas, que sea por afinidad. Ya nos conocemos todos, la mayoría, y uno que otro no puede. Ya nos cansamos de esperar todo el tiempo mandándoles mensajes, correos, nunca responden, no tienen tiempo. Y sería mucho mejor, profesor, le voy a pedir de corazón que sea por afinidad. Gracias. Sí, déjenme como controlar primero la situación. Digamos, quizás se conocen. La cuestión es, yo no los conozco, no sé. Entonces, yo voy a asignar, nuevamente. Si ustedes luego se juntan con otras personas, no hay ningún problema. Yo voy a corregir lo que sea que en los productos, los nombres que sea que aparezcan en los productos académicos, ¿sí? Entonces, si hay un grupo conformado por personas que yo no junté, yo no tengo problema, igual voy a corregirlo. Eso
digamos, quiero ser claro, es compatible con que yo voy a asignar los grupos. Nuevamente, yo les voy a dar a todos grupos, de ahí como ustedes se reacomoden, los dejo a su disposición. Y pueden hacerlo, no lo voy a evitar. Porque sé todos los problemas que pueden ocurrir, somos mucha gente, nuevamente. Entonces, lo voy a permitir, pero nuevamente voy a asignar los grupos primero y ya luego ustedes ven si se reacomodan o no, si realizan solos o solas los trabajos o no. ¿Sí? Quiero ser claro en eso. Inés, luego Ximena y después William. Sí, en línea con eso, está bien ¿no? Que usted pueda armar los grupos, me parece bien seguir su lineamiento. Sin embargo, si ya después nos reacomodamos, sí limitar la cantidad de personas, ¿no? Eso O sí. sea, Sí, el sí. grupo que navegue entre 2 y 5, o entre 1 y 4, no sé, para saber cómo nos vamos a reacomodar. Sí. Claro, lo que sí les voy a pedir es un límite. No voy a admitir, por ejemplo, un grupo de 6 personas, ¿no? Eso no va a pasar. Siempre va a haber un límite. Ximena y después William. Profesor, buenas noches. Solamente para acotar un poco, referente a la creación de los grupos. He escuchado que una compañera le ha comentado de que sea por afinidad. La verdad es que la mayoría no se conoce y no creo conveniente que sea por afinidad. Yo pienso que el método que usted utiliza está muy bien porque ya depende de cada uno que nosotros presentemos, nos esforcemos por presentar nuestros trabajos, ¿no? Porque al final nosotros agregamos en los trabajos los nombres de los integrantes, de quienes han participado y han apoyado en elaborar sus trabajos. Entonces, solamente eso era para acotar, profesor. Sí. Nuevamente, quiero ser claro. Yo voy a asignar, pero luego si ustedes se reagrupan por afinidad, genial, pero ya tienen grupos asignados, entonces, en principio, la idea es que se comuniquen entre ustedes, los miembros del mismo grupo, ¿no? Y en el peor de los casos, que realicen el trabajo solos o solas. ¿Sí? Está bien. Eso no. Espero que quede claro que no son incompatibles estas. Yo voy a corregir los trabajos que sea que me entreguen con los nombres que figuren y esos van a tener nota. William y luego Abdel. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi duda era referente, si uno escoge compañeros bueno, no se conoce por afinidad, ¿tendría algo que ver el tema del NRC o la carrera o no tendría nada que ver con eso también? Sí, el NRC es importante, ¿no? Ahora que lo mencionas, William. Más que la carrera, el NRC es relevante. Ok, gracias. Dale. Sí, el NRC es relevante en algún sentido. Docente, buenas noches. Disculpe, una consulta. ¿Todo el curso va a ser trabajos grupales o va a haber individuales? Va a haber ciertos trabajos individuales, Catherine, pero las PEAs, los productos académicos, en principio van a ser grupales. ¿Queda claro eso? Gracias. Dale, Catherine. Abdel. Profesor, buenas noches. Yo creo que algo bueno y creo que sería lo mejor para usted también, que se crearan como, no sé si es que quizá los compañeros en el anterior siglo también tuvieron, fue que usted nos manda un link de un Excel en el que esté dividido por NRCs y que cada uno se coloque, por ejemplo, grupo 1 y cada uno se llene, digamos, se vaya llenando. Y de esa manera usted también no batalla con el tema de los NRCs. Y las personas que quieran hacer por afinidad con las personas que ya conocen se anotan juntas y los que no conocen a nadie pues se van uniendo a los grupos que falten personas. Y eso sería lo más rápido, a mi parecer. En vez de que nos estemos contactando cada uno por WhatsApp, simplemente de una se inscriben en el Excel y ya estaría. Gracias. Dale, Abdel. Sí, me parece una buena idea. Déjame anotarlo y lo voy a...
Ok. Ya, igual déjenme pensar un poquito en esto. Sí, igual tomo en cuenta, Abdel, lo que me mencionas, me parece una buena idea. Pero quiero, por simplificar y porque, bueno, también tenemos que pasar a cuestiones de contenido, igual quiero que tomen en cuenta primero que voy a asignar los grupos, luego puede ser que se puedan asignar por afinidad, incluso si es en NRCs distintos, y después que puedan entregar solos o solas los trabajos también. Sí, mientras me entreguen productos académicos, está bien. Puedo en principio tomar, me parece que tiene sentido, Abdel, pero déjame ver si se me complica o no. Sí, pero me parece una buena idea. Y déjame ver si lo hago. Ok. Profesor, Inés. una consulta. Sí, profe. ¿Afecta en algo en caso de que, digamos, contactemos a los compañeros del grupo y no contesten o sea, y lo hagamos solos, afecta en algo en la nota? No. O sea, si haces bien producto académico, no hay ningún problema. Ok, gracias. Dale, Candy. Inés. Sí, bueno, yo soy del curso de psicología, recién es mi segundo ciclo, yo sí no conozco casi a nadie, entonces me parece oportuno que podamos crear un grupo de chat, si es que eso sería factible, quizás sin involucrarlo a usted para no atormentarlo con muchos mensajes. Sí, no voy digamos, por cuestiones que quizás no conoces, Inés, no voy a promover ni a... Si quieren armar grupos de chat, pueden hacerlo. No voy a promover que lo hagan. Digamos, si tienen medios de comunicación para comunicarse conmigo, ¿sí? Esos son los medios disponibles a través del aula virtual. Y si me quieren escribir a mí, mi correo institucional es el que estoy compartiendo ahora. Ahora, si ven los chat, el WhatsApp o lo que quieran, pueden verlo ustedes por los medios que consideren pertinentes, pero simplemente quiero decir, no puedo promover yo su uso ni no. Sí, nuevamente por cuestiones relacionadas a la universidad y por problemas múltiples que han habido con respecto a eso. Sí. Ese es mi correo, por si acaso, que es el medio con el que se pueden comunicar conmigo. Uh-huh. Ok, gracias. Dale, Inés. Ok, ahora sí, terminamos con esto, ¿sí? Porque ya nos ha tomado bastante tiempo. Quiero mostrarles un par de cositas más con respecto al aula virtual. Entonces acá tienen el sílabo, como ya les he mostrado. Si van aquí nuevamente al curso, vean por ejemplo esta pestaña, ustedes van a tener nuevamente este foro de novedades y consultas y les voy a pedir que realicen su presentación. Y luego tienen esto aquí, que es una evaluación de entrada. Y les voy a pedir también. Entonces entran y le dan al quiz y comienzan el intento y hacen su evaluación de entrada. Eso es una cosa. ¿Sí? Ahora, luego, cuando ustedes vayan a videoclases y tutoría, ¿sí? Van a tener aquí una carpeta de materiales. Nuevamente, esto es en esta sección, donde dice videoclases y tutoría. Le dan clic ahí y va a haber aquí una sección que se llama materiales, carpeta materiales. Y aquí yo voy a publicar siempre las presentaciones, los PPTs y también la guía de trabajo, que es una guía de ejercicios, básicamente, que ustedes pueden utilizar para practicar lo que sea que trabajemos a lo largo del curso. Entonces, ahorita no hay nada, ¿sí?
Pero yo, terminando la clase, el día de mañana, voy a publicar aquí materiales que ustedes van a tener a su disposición. Y lo que voy a publicar es el PPT que utilicemos el día de hoy. Y también la guía de trabajo. Y todos los PPTs, siempre después de las clases, yo los voy a publicar a través de este medio. Entonces ustedes van a poder estudiar de los PPTs que realicemos o de los materiales que utilicemos en clase. Luego, en la unidad 1, ¿sí? Ustedes van a tener aquí una introducción de la unidad. Y luego unos PDFs que pueden revisar siempre. Y aquí va a haber un foro formativo y una autoevaluación. Ustedes tienen que entrar al foro formativo, hacer la actividad que se les pide, ¿sí? En base al video que se les muestra, y realizar esto, respondiendo aquí en el foro. ¿Sí? Esta es una de las actividades que tienen que realizar para la unidad 1, para esta unidad que vamos a trabajar, que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. La otra cosa que tienen que hacer también es la autoevaluación número 1. ¿Sí? Nuevamente van casi al último y acá está autoevaluación 1. Esto tienen que realizarlo también. Es un quiz, básicamente, ¿sí? Un cuestionario. Entonces le dan clic, comienzan el intento y les va a aparecer una serie de preguntas. Ustedes tienen que responder esas preguntas en virtud de lo que trabajemos nuevamente el día de hoy y la próxima semana también, el día jueves. Entonces, hasta aquí. Espero que quede claro lo que les estoy pidiendo. Igual nuevamente les voy a mandar un mensaje a través del el foro, ¿sí? El foro de Open. Les voy a enviar un mensaje de lo que les estoy pidiendo ahora. ¿Sí? Nuevamente, que realicen la autoevaluación 1 y que realicen también el foro formativo. Entonces, en el foro de novedades y consultas, yo les voy a publicar esto que les estoy pidiendo también para que quede completamente claro. Si es que de pronto alguna información se les ha perdido. Denme un segundo en lo que carga esto. Ok. Ahora les voy a mostrar la guía de trabajo que también les voy a... Este es un... ese sonido de... Denme un segundito. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es, lo que les estoy mostrando es un pequeño libro, ¿sí? Que les sirve a ustedes para realizar ejercicios de lo que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Entonces, siempre si quieren revisar información, si quieren practicar ustedes mismos, en base a lo que trabajemos, en base a lo que yo les presente, van a tener a su disposición esta guía de trabajo. Yo la voy a publicar, ustedes van a tener acceso en materiales de esta guía de trabajo. Y aquí básicamente hay ejercicios para todos los temas que vamos a trabajar a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, espero que tomen eso en cuenta. Ok, dicho eso, déjenme ver qué más. Digamos, con eso estaríamos y podemos empezar ya propiamente con el contenido. Déjenme un ratito que voy a presentarles esto.
Un segundo. Ok. Ok, entonces lo que deberían estar viendo en este momento es el PPT, ¿sí? Que les estoy compartiendo. Es una presentación, básicamente. Lo vemos, ¿cierto? Logran. Ya, acá. Entonces, en este PPT también está, bueno, está mi nombre y el correo, mi correo institucional. ¿Sí? Si quieren comunicarse conmigo, siempre me pueden mandar un correo, a este email. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es una pequeña introducción al curso y luego vamos a hablar de argumentos también. ¿Qué cosas son los argumentos? Que es gran parte de lo que vamos a hacer, ¿sí? Trabajar con argumentos. Y vamos a buscar validez, solidez, etc. Y les voy a explicar qué cosas son la validez, la solidez. Entonces, la idea es que al finalizar esta asignatura, ustedes sean capaces de utilizar conocimientos de lógica para resolver problemas en situaciones de aprendizaje simples con base en los contenidos que desarrollemos. Entonces, esto está dividido en 4 secciones, en 4 unidades. La primera unidad vamos a trabajar la lógica y los argumentos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la lógica? ¿Qué cosas son los argumentos? ¿Qué componentes tienen? ¿Qué indicadores tienen? Vamos a trabajar argumentos inductivos y deductivos y luego argumentos fallidos, que podemos llamarlos falacias no formales. Y luego vamos a hablar acerca de las proposiciones, ¿sí? Proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición y qué tipos de proposiciones hay? Básicamente, proposiciones simples y proposiciones compuestas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la primera unidad. Luego vamos a trabajar más cosas en la unidad 2 y en la unidad 3 y también en la unidad 4. Y por el momento, creo que es importante que nos enfoquemos en la unidad 1. Entonces, nuevamente aquí está la división de los porcentajes. El producto académico tiene que ser presentado. Ustedes van a tener tiempo hasta el 31 de agosto. Nuevamente, les digo, yo voy a publicar los grupos y voy a tratar de tomar en cuenta también lo que Abdel me dijo, pero en principio voy a publicar los grupos el sábado, ¿sí? Y también voy a publicar la PA1 el día sábado, a más tardar el día domingo. Entonces, para que ustedes tengan tiempo para realizar la PA1 para el 31 de agosto, que es la próxima semana. Ahora hay fechas con descuento también, que es el 3 de septiembre. ¿Sí? Si es que no lo han entregado, pueden todavía entregarlo hasta el 3 de septiembre, pero hay descuentos en el puntaje que pueden obtener. Y luego también hay información acerca de los otros productos académicos y de la evaluación final también, ¿no? ¿Cuándo deberían ustedes presentar estos exámenes, estas pruebas? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hablar de qué cosa trata la lógica, qué son los argumentos, cuáles son sus componentes y qué cosas nos indican que estamos frente a un argumento. Y luego vamos a hablar de esta separación entre argumentos deductivos y argumentos inductivos. Entonces, la idea es que finalizando esta sesión, bueno, no sé si logremos todo, pero por lo menos tenemos unos 45 minutos, pero por lo menos algunas cosas vamos a lograr, si no ya lo que falte lo trabajamos en la siguiente sesión. La idea es que puedan reconocer un argumento, cuáles son sus componentes, y luego que puedan categorizar argumentos en argumentos inductivos y argumentos deductivos. Y la idea es que reconozcan cuáles son los componentes de los argumentos y cuáles son las principales características, ¿sí? de los argumentos también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lógica? ¿Sí?
Básicamente estudiamos lógica porque queremos saber qué argumentos son válidos o qué argumentos son inválidos. Y nos vamos a aprender ciertas herramientas formales, ¿sí? Nuevamente. Pero antes de eso necesitamos tener una base medio informal, entender qué cosas son los argumentos, ¿sí? Qué componentes tienen, cosas relativamente sencillas, ¿sí? Pero luego de eso vamos a pasar ya a cuestiones formales. Entonces, la lógica viene de un vocablo griego que es logos, que significa palabra, razón, ¿sí? Tiene distintas traducciones, pero viene de esta palabra del griego antiguo, que es logos, ¿sí? Sharon, dime. Teacher, disculpe, ¿es lobos o logos? Logos, L-O-G-O-S, logos. Gracias. Sí. Ok, entonces, pregunta, sí, pregunta para todos. ¿Qué característica pueden encontrar en este pasaje? Y lo leo primero, ¿sí? El pasaje que comienza diciendo, ¿cómo sabes tú que estás loco? Y el siguiente personaje responde, para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Luego, supongo que no, dijo Alicia. A continuación, bueno, pues entonces, continuó el gato, observarás que los perros gruñen cuando algo que no les gusta y mueven la cola cuando están contentos. En cambio, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo. Luego, estoy loco. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar en este pasaje? Sharon. No te escucho, Sharon. No sé si es un problema con tu internet. Pero si no, Abdel. Profesor, yo creo que lo principal podemos encontrar que hay cierta contradicción entre ambos argumentos y también podríamos hablar de que lo podríamos interpretar como que cada uno tiene su razón, tanto el gato como el perro, y que no necesariamente están locos por ello, sino que son diferentes. Primero que es una conversación entre Alicia y el gato, ¿no? Entonces, ahora, te dicen cosas que para nosotros son medio sin sentido, yo pensaría. O podemos decir contradicción, aunque vamos a hablar de contradicciones en un sentido más estricto. Y ya luego veremos qué cosa es una contradicción en sentido formal, ¿no? Para la lógica, pero por ahora, digamos, notamos que hay cosas que se están diciendo que no parecen tener sentido, pero sigue habiendo una especie de buscar dar razones, ¿no? Es como que el gato está tratando de dar razones de por qué algo se sigue de otra cosa. María Alejandra. Doctor, buenas noches. Bueno, considero que aquí deberíamos de usar un método de razonamiento deductivo, ya que, por ejemplo, como menciona usted, es totalmente claro lo que indica. La cuestión es leerlo de otra manera. El gato no indica, o bueno, en la primera frase que usa, habla de los perros, contestándole a Alicia, pero posteriormente en la segunda conversación que tiene con Alicia, ya menciona que él es un gato y por tanto sí está loco. Entonces, sería otra forma de reinterpretar la oración para que tenga una coherencia total. Sí, acá hay una cuestión que va a ser muy importante a lo largo de lo que vamos a revisar en el curso, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué estamos presentando este tipo de argumento que parece tan malo? ¿Sí? Y es una de las primeras cuestiones que quiero que tomen en cuenta, es que hay dos cuestiones en los argumentos que son distintas. Una cosa es el contenido de lo que se dice y otra cosa son las conexiones lógicas que existen entre lo que se dice, ¿sí?
Entonces, hay información que nos puede parecer, nuevamente, sin sentido, pero si esa información se presenta de cierta manera, aún así podemos tener argumentos válidos. Y denme un ratito, todavía no seamos tan como escépticos con respecto a lo que pasa, ¿sí? Pero, nuevamente, podemos de manera intuitiva describir como argumentos buenos y argumentos malos. Pero hay distintos criterios en virtud de los cuales vamos a decir que un argumento es bueno o que un argumento es malo. Y algunos de esos criterios tienen que ver con la forma y a veces la razón por la cual un argumento es malo no tiene que ver con la forma, sino con el contenido. Entonces, en principio, si notamos que este es un mal argumento, lo notamos porque hay un problema con el contenido, ¿sí? No necesariamente con la forma. Pero, nuevamente, los argumentos pueden fallar por la forma. Entonces, vean, por ejemplo, ¿quién me ayuda leyendo el texto que comienza con el sexo masculino? Mary. Bueno, ante todo, muy buenas noches, profesor, con compañeros presentes. A ver, ¿qué característica particular encuentras en los siguientes pasajes? El sexo masculino se determina por la presencia de los cromosomas XY y el femenino por los cromosomas XX. El cromosoma Y evoluciona a partir de un cromosoma X. Por ello, todos los hombres han sido mujeres antes. Se tiende a pensar que el dinero no nos puede dar la felicidad, lo cual es cierto. Y es falso, cierto, en la medida en que la felicidad absoluta no existe y nada. En consecuencia, ni el dinero podrá proporcionárnosla. Falso, pues el dinero no soluciona todos esos innumerables problemas y contratiempos cotidianos, materiales que embargan a la humanidad, lo cual ya es bastante. Nos permite realizar ciertos sueños, satisfacer ciertos caprichos y reducir realmente al mínimo lo que es realmente irrealizable. Ok, perfecto. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Nuevamente, ustedes pueden decir, estos son malos argumentos. Y los argumentos están fallando en algún sentido, ¿sí? Pero noten que hay algo que nos hace reconocerlos como siendo argumentos, que nos hace pensar en estos pasajes como siendo argumentos. Y es que parece haber un tipo de relación entre las oraciones que hay en el texto. Entonces dice, razón 1, razón 2, por ello, tal cosa. Entonces, en el primer caso, dice, el sexo masculino se determina por la presencia bla, 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 el cromosoma Y evoluciona bla, 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 y luego, por ello, bla, bla, bla. Ese tipo de relación está siendo establecida por una palabra en específico, que es la palabra por ello. Así como existe esta palabra en particular que nos señala que lo que viene después es una conclusión, existen muchas otras que también nos señalan que la persona que está emitiendo, digamos, estos enunciados, está tratando de establecer un tipo de relación entre esos enunciados. Nos está diciendo, de alguna forma, que los enunciados antes del por ello son razones por las cuales deberíamos concluir lo que viene después de la palabra, de la expresión por ello. Sí, nuevamente, y esto es mirando simplemente la forma. Si el argumento falla o no, tiene que ver con el contenido. Pero hay una cuestión formal que nos indica, de alguna forma, que estamos frente a un argumento. Y podemos notar esa forma. En el segundo caso, se tiende a pensar que el dinero no puede dar la felicidad, lo cual es cierto y es falso. Eso es claramente una contradicción. Pero aún así, pareciera, incluso si lo que está tratando de sostenerse es una contradicción, que se está dando razones para creer eso, ¿sí? Entonces, nuevamente, nos podemos centrar en el contenido y podemos decir y comenzar a discutir las razones por las cuales el argumento falla. Pero lo que quiero que noten ahora es la forma, ¿sí? Es decir, se dice que hay ciertas razones para creer otra cosa.
o para considerar que otra cosa es verdadera. Se da un enunciado, otro enunciado, y en virtud de esos enunciados se pretende concluir otra cosa. Nuevamente, eso puede fallar. No siempre los argumentos son buenos. De hecho, la mayoría de argumentos con los que nos topamos en general suelen ser malos y fallan por distintas razones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este último texto está que es básicamente se está sosteniendo una contradicción, está en Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces, es un argumento, pero falla en algún sentido. Ahora, esto es literatura, ¿no? Quizás hay razones por las cuales a veces cuando hacemos literatura nos permitimos decir cosas que no nos permitiríamos si estuviéramos haciendo ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces luego tenemos este otro texto entre dos interlocutores, uno de ellos es Menón y el otro es Sócrates, y le quisiera pedir a Ximena, creo que levantaste hace un rato la mano para leer, pero no pudiste, y si no, le doy la palabra a otra persona. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Ximena? ¿Podrías leer Buenas noches. Sí. Ya, acá. ¿Qué característica particular encuentras en el siguiente pasaje? Menón. Pero, ¿cómo vas a buscar, Sócrates? Ay, perdón. Una cosa de la que de ninguna manera sabes lo que es, y suponiendo que casualmente des con el aspecto acertado, ¿en qué lo vas a reconocer, dado que no lo conoces? Sócrates. Comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Qué tema tan estupendo de disputa sofística nos aportas con ello? En esta teoría, según lo cual no es posible buscar ni lo que se conoce ni lo que se desconoce. Lo que se conoce porque el conocerlo ya no se tiene necesidad de buscarlo. Lo que se desconoce, porque uno ni tan ni siquiera sabe lo que ha de buscar. Digamos, es básicamente un argumento que presenta Sócrates, básicamente hablando acerca de la imposibilidad del conocimiento, ¿sí? Y lo que dice es, ¿cómo vas a buscar o cómo vas a empezar a conocer algo si no tienes ninguna forma de encontrarlo, ¿no? O sea, si no sabes lo que es algo, ¿cómo es posible que al encontrarte con ello lo reconozcas como siendo justo aquello que no sabías? ¿Sí? Y si ya lo sabes, ¿para qué lo buscarías? Ya lo conoces. Entonces, esto lo presenta Sócrates como demostrando la imposibilidad del conocimiento. Una cosa, digamos, medio que puede parecer compleja, pero en realidad tiene sentido, de alguna forma. Abdel, dímelo. Profesor, disculpe, entonces, llevándolo a la manera más simple de explicar, ¿se podría entender que el argumento es la razón o la respuesta ante una duda? En este caso, es la respuesta a lo que dice Menón, ¿no? Dice, ¿cómo voy a buscar lo que no sé qué es? Y si es que doy con eso, ¿cómo voy a reconocer qué es lo que no conocía? ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hace Sócrates es decir, tú lo que estás sosteniendo, Menón, es la teoría según la cual no es posible buscar ni lo que se conoce ni lo que se desconoce. Y esa sería la conclusión. ¿Sí? Y entiendo la confusión. Y vamos a... Yo espero que resolvamos las confusiones en la medida en la que vayamos avanzando. Ahora, hay una razón por la cual estoy presentando estos casos. Son casos extraños, lo puedo reconocer. Pero vamos poco a poco. ¿Sí?
Entonces quiero que noten, por ejemplo, la diferencia que hay en el primer texto y el segundo texto, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el texto que está arriba y luego leemos el texto de abajo? Ya, perfecto. Ya, un momento, yo lo leo, profe. Ya, Abdel, ¿me ayudas con el siguiente, porfa? Y Julio, tú ayúdame con el de arriba. Nada más. Correcto. Nuestro rostro es la superposición de los rostros de nuestros antepasados. En el curso de nuestra vida, los rasgos de uno se van haciendo más visibles en los otros. Así, de bebés nos parecemos al abuelo, de niños a la madre, de adolescentes al tío, de jóvenes al padre, de maduros al papá. Bonifacio B., de viejos a un huaco chimú y de ancianos a cualquier antropoide. De esta manera, nunca nos parecemos a nosotros mismos. Julio Ramón Ribeiro, Prosas Apátridas. Ahora, gracias, Julio, gracias. Ahora, quiero que, nuevamente, pensemos solo en la forma, ¿sí? Y dicho eso, notemos ahora lo que pasa con el siguiente texto. Abdel, ¿me ayudas leyendo el texto que sigue? La palabra electricidad proviene del griego electrón, nombre del ámbar amarillo, sustancia que posee la propiedad de atraer los cuerpos ligeros cuando ha sido frotado con una piel de gato o un paño de lana. Esta propiedad la descubrió Tales de Mileto, 700 años de Cristo. Se ha descubierto que dicha propiedad existe en otras sustancias. Por ejemplo, la ebonita y el vidrio, que se electrizan por frotamiento. Más aún, todos los cuerpos pueden electrizarse por frotamiento, pero en tanto que el vidrio, la resina, la ebonita, etc., no se electrizan más que en los puntos frotados. El cobre, el hierro y en general los metales se electrizan en toda su superficie. Gracias, Abdel. Entonces, noten la diferencia, ¿sí?, entre el primer texto que está arriba, y nuevamente, podemos pensar en el contenido y decir, no sé si esto tiene sentido o no, pero noten el criterio formal, ¿sí? Se da una razón, se da otra razón, se da una tercera razón, y luego se dice, de esta manera, tal cosa. Pareciera que esas razones están sirviendo como sustento a algo más, a un enunciado que pretende ser sostenido, ¿sí?, en virtud de lo que se da como razones. Pero lo que ocurre con el segundo texto, con el texto que está abajo, la palabra electricidad, es simplemente una descripción, ¿sí? Entonces se da la descripción de la palabra electricidad. Luego se habla de la propiedad. Y luego se dice cuándo fue descubierta. Luego se dice qué sucede con los cuerpos. Pero no hay ninguna de estas oraciones que sirva como razón para alguna otra, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente nos indica que hay una relación de sustento, ¿sí?, entre enunciados? Palabras como el por ello, por ejemplo. O, como en este caso, en el primer caso, palabras como de esta manera, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el texto de arriba y el texto de abajo. Y esa diferencia, en alguna medida, es una diferencia formal. Julio. Sí, docente. La verdad, docente, no sé si usted me puede explicar en palabras más sencillas. Me está costando un poco entender introducción a la lógica, al menos con las comparaciones que está usted haciendo. No estoy comprendiendo bien y me gustaría, por favor, quizás en palabras más coloquiales, que usted me pueda explicar para de ese modo yo no poder perderme más adelante, por favor. Gracias. Tranquilo, tranquilo, Julio. Ahí vamos, ahí vamos. A eso vamos. Entonces, ¿qué cosa es un argumento?
¿sí? Hemos visto cosas extrañas, yo estoy seguro que ha sido muy confuso lo que acaba de ocurrir, pero vamos a hablar qué cosa es un argumento, qué cosa es una inferencia. Entonces, lo que sea que hemos visto han sido enunciados, ¿sí? Conjuntos de enunciados. Hay párrafos que van a ser argumentos y párrafos que no van a ser argumentos, ¿sí? ¿Qué cosa es un argumento? Un argumento va a ser un texto, un discurso, una cadena de enunciados entre los que hay una especial relación. Y es que algunos de esos enunciados van a estar allí para sustentar a otro enunciado. Entonces, algunos de esos enunciados van a contar como siendo premisas, es decir, van a contar como tratando de justificar a otro enunciado. Ahora, ¿eso quiere decir que estos enunciados, que son premisas, cuentan necesariamente como buenas razones para la conclusión? No, pero hay por lo menos, en algunos casos, la intención de que estos enunciados sean el sustento de otro enunciado, que va a ser lo que vamos a llamar la conclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es un argumento? Un argumento es una cadena de enunciados en los que ciertos enunciados van a tratar de sustentar a otro enunciado. ¿Cuáles son esos enunciados que van a tratar de sustentar a ese otro enunciado? Las premisas, ¿sí? Las premisas van a sustentar a lo que vamos a llamar la conclusión. Entonces, hasta aquí deberíamos entender que los argumentos tienen premisas y conclusión. A veces hay una sola premisa, normalmente hay una sola conclusión, ¿sí? Pero en muchos casos vamos a tener 2, 3, 4 premisas, una conclusión, a veces podemos tener 2 conclusiones, pero todo argumento tiene que tener premisas y conclusión. Nuevamente, ¿cuál es la relación que existe entre las premisas y la conclusión? Se pretende normalmente que las premisas sustenten a la conclusión. ¿Eso quiere decir que las premisas son un buen sustento para la conclusión? No necesariamente. A veces ocurre que las premisas no son un buen sustento para la conclusión. Pero ¿qué pretensión existe en un argumento? La pretensión que existe es que los enunciados, que son las premisas, sean razones para creer que la conclusión es verdadera. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro, Julio? Ok. Teacher, ¿puede explicar nuevamente, por favor, y más pausado? Por favor, gracias. 2 cosas, ¿sí? 2 cosas que son importantes. Todo argumento tiene premisas y conclusión, ¿sí? Entonces, a nivel de su composición, los argumentos tienen 2 partes, o 2 tipos de elementos: premisas y conclusión. A nivel de la función que tienen los argumentos es que las premisas deben servir como razones a favor de la conclusión, ¿sí? Entonces hay 2 cuestiones distintas: composición, premisas y conclusión; función, las premisas sirven de sustento para la conclusión. Eso es lo que ocurre. ¿Más claro? Docente, buenas noches. María Teresa. En todo caso, ¿las premisas pueden construir la conclusión? En algunos casos, claro. Las premisas tienen que servir como sustento para la conclusión. Ok. Sí. Perfecto. Deberían. A veces pueden cumplir bien esa función y a veces no. ¿Sí? Genial. Ok, entonces, esta es la estructura de un argumento. Podemos tener premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa n, ¿sí? Porque un argumento puede tener, no sé, 20 premisas, que son 20 enunciados distintos. Y luego, esos enunciados nos llevan
a una conclusión mediante el uso de una palabra como por lo tanto, por ejemplo. Entonces tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, por lo tanto, conclusión. Ese es el tipo de relación que vamos a tener. Pero no es el único tipo, ¿sí? Porque también hay textos en donde la conclusión va a estar al inicio. Ahora, ¿qué tipo de palabras van a unir la conclusión a las premisas si es que la conclusión aparece primero? Una palabra como puesto que, por ejemplo. Si yo tengo conclusión, puesto que premisa 1, premisa 2, premisa 3, etcétera, también eso es válido, ¿sí? Es una de las formas que podemos tener. Entonces, aquí algo muy sencillo. La conclusión puede aparecer al final y las premisas antes, o la conclusión puede aparecer primero. ¿Cómo determinamos qué cosa es la conclusión? Lo vamos a determinar mediante qué palabras están siendo utilizadas. Nuevamente, en este caso, el puesto que nos indica que lo que viene después son las premisas. Una palabra como el por lo tanto nos indica que lo que viene después es la conclusión. ¿Sí? Sencillo también, esperaría. Disculpe, docente, ¿y qué palabras darían, digamos, o identificarían que sería una premisa? Perfecto. Palabras como, por ejemplo, si yo digo en primer lugar, y luego si digo en segundo lugar, también Por último. Por último es una que indicaría... Por lo tanto. Es la última premisa. Por lo tanto indica conclusión, no indica premisa. Por consiguiente. Docente, por consiguiente también. Eso estuvimos haciendo en comprensión de textos. Claro, conectores. Inicio, por primero, segundo, en segundo lugar. De secuencia solo. Perdona, María Teresa, no te escuché. Después me dices también, Abdel, por favor. Sí se entiende porque eso estuvimos llevando en comprensión de texto y cómo organizar, ¿no? Un texto. Es en primer lugar, en segundo lugar, y al final generalmente va la conclusión. Hay algunos casos que también, como usted lo explica, va al inicio. Y generalmente, al momento de explicar, nosotros no usábamos al inicio la conclusión, pero va a ser interesante aprender cómo usar al inicio la conclusión. Sí, Abdel. Profesor, entonces prácticamente todos los conectores de secuencia son los que se pueden utilizar en este caso, ¿no? Los conectores de secuencia son los conectores como más sencillos de notar que nos están sirviendo como indicadores de premisas, ¿no? Nuevamente, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, por último, primero, segundo. Son formas de enumerar las premisas y son formas también de saber que estamos frente a un argumento. Sí, gracias a Tere. Entonces, Shelly, dime. Escucho. Sí, buenas noches, profesor. Quiero entender, no sé si está bien lo que voy a indicarle. En este caso, mi argumento sería que el consumo de azúcar refinado es malo. Ajá. Y mi premisa 1 es el consumo de azúcar excesivo altera la función de la insulina. Y la premisa 2, el azúcar genera dependencia. Y en mi conclusión sería el azúcar refinado causa adicción y diabetes. Algo así, porque es lo que estoy entendiendo. Sí, tú puedes como generar un argumento de ese tipo y estaría perfecto, ¿no? Ahora, no me queda claro si tu conclusión es que el azúcar es malo o la última que señalaste, ¿no? Que fueron distintas, pero en principio es así como argumentamos, ¿no? Decimos, tengo esta razón para creer que el azúcar afecta a tal cosa, el azúcar también afecta a esta otra cosa, por lo tanto, el azúcar es malo. Entonces, es normalmente como señalamos que hay razones para creer algo,
¿no? Damos esas razones y en virtud de eso sostenemos una conclusión. ¿Estamos bien, Shelly, con eso? Sí, entonces en mi conclusión debo decir que el azúcar refinado es malo porque causa adicción y diabetes, ¿algo así? Nuevamente, lo que estamos pensando aquí, y este es un gran motivo de su confusión, es que hay dos criterios en virtud de los cuales podemos evaluar si un argumento es un buen argumento o no. Nuevamente, uno de esos criterios tiene que ver con el contenido y normalmente lo que solemos notar o aquello en lo que solemos fijarnos cuando tratamos de argumentar es en el contenido. Y eso está bien, está perfecto. Pero la lógica no se ocupa del contenido. La lógica se ocupa de la forma. Y ese es el segundo criterio en el que nosotros nos vamos a centrar. Primero, en distinguir qué cosa es un argumento, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, otra cosa, por lo tanto, tal cosa. En eso es en lo que yo quiero que ustedes se fijen, ¿sí? No tanto en los contenidos, sino en la forma que me permite a mí distinguir qué cosa es un argumento o qué cosa no es un argumento. Ok, muchas gracias, profesor. Dale, Shelley. Inés y luego Mel. Sí, solamente para que me quede más claro, es decir, la estructura con la que se arma el argumento. El esqueleto, sí. El esqueleto. Ok. Sí. Ya, gracias. Perfecto. Mel. No, sí, justamente coincidía con la compañera, ¿no? Como usted ha mencionado, la lógica se ocupa más de la forma, no del contenido, pero siempre estableciendo las premisas o las razones suficientes que nos permitan concluir y llegar a algo, pues, ¿no? En base a la evidencia científica también. Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a aprender cuando trabajemos validez, ¿no? Porque quiero que noten algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir algo como... Les voy a mostrar esto, solo para que quede un poquito más claro. Hay un micrófono que está encendido, perdóname. Luis, creo que es tu micrófono. Pero te voy a parar. Ok. Entonces, vean esto, ¿sí? Yo puedo tener algo como lo siguiente, ¿sí? Si digo algo como todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿qué se sigue de esto? Que Sócrates es mortal. De eso se sigue. Por tanto, Sócrates es mortal. Ya, ahora, si yo digo lo siguiente, todos los chanchos vuelan, Sócrates es un chancho, ¿qué se sigue de esto? Por lo tanto, Sócrates vuela. Nuevamente, todos los chanchos vuelan, Sócrates es un chancho, ¿qué se sigue de eso? Por lo tanto, Sócrates vuela. Por lo tanto, Sócrates vuela. Si ustedes notan, lo siguiente es, estos dos argumentos tienen exactamente la misma forma. Exactamente la misma forma. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de este argumento? Es todos los S son P. ¿Sí? Luego tengo, hay una que es S. Y en la conclusión, lo que tengo que concluir sí o sí es que A es P.
Entonces, en virtud de su forma, este argumento está bien. Pero aparte de ello, ¿sí? Tengo que esta primera premisa es verdadera, que esta segunda premisa es verdadera y que la conclusión es verdadera también. En este otro argumento tengo exactamente la misma forma. Tengo todos los S son P. Luego tengo que A es S. Y luego a partir de ello concluyo que A es P. Entonces noten lo siguiente. ¿Por qué el segundo argumento es malo, dirían ustedes, y el primer argumento es bueno? ¿Cuál es la diferencia? No es real, no es verdadero. No es verdadero, ¿sí? Pero nuevamente, la lógica no se ocupa de la verdad o de la falsedad de los enunciados. La lógica se ocupa de las relaciones que existen entre los enunciados en virtud de su forma. Nuevamente, porque yo no tengo que decirles qué cosa se sigue de la premisa todos los chanchos vuelan como primera premisa y luego la segunda premisa Sócrates es un chancho. Ustedes saben que si fuera verdad que todos los chanchos vuelan y si fuera verdad que Sócrates es un chancho, de eso tendría que seguirse que Sócrates vuela. Entonces, en virtud de la relación que existe entre esas dos premisas, tendríamos que concluir que Sócrates vuela. Eso no tiene nada que ver con el hecho de si esas premisas son verdaderas o falsas. A nivel lógico, ese argumento es bueno. De la misma manera en la que el argumento todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, es también bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que dividan en su mente? ¿Sí? Que, digamos, consideren como dos cosas aparte. Si las premisas son verdaderas o falsas, eso es algo de lo que la lógica no se ocupa. Aquello de lo que la lógica se ocupa es de la forma de los argumentos. Y es eso a lo que nosotros, o es algo que vamos a aprender a prestarle atención. Sí, nuevamente. Porque la confusión que tenemos normalmente es, solemos evaluar los argumentos en función de si las premisas que son utilizadas son verdaderas o falsas. Y como nos centramos simplemente en la verdad o la falsedad de lo que se dice, no evaluamos la forma lógica. Entonces, eso es una de las primeras cosas que es importante que dividamos. Porque nosotros nos vamos a enfocar en la forma lógica, no en la verdad o la falsedad de las premisas. Entonces, aquí estamos como un paso antes incluso, ¿sí? Ese paso antes es, tenemos que saber simplemente cuáles son los componentes básicos de un argumento. Todos ustedes, ya en este punto, deberían saber cuáles son los componentes básicos de un argumento, premisas y conclusión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de las premisas? Es servir como razones que justifican o establecen una conclusión. Pueden ser evidencias, datos, hechos, razones, etc. Y luego, una conclusión, que es aquello que pretendemos que quede justificado sobre la base de las premisas. Es básicamente un juicio de valor, una postura, una opinión que estamos intentando establecer mediante el uso de las premisas. Entonces hay dos cosas, ¿sí?, que debemos distinguir. La estructura de los argumentos, tener premisas, tener conclusión, y la función de los argumentos, que es básicamente la de sostener a las conclusiones. Entonces, tenemos indicadores de argumentos, ¿sí?, como ya habían muy bien mencionado algunos de ustedes. Hay expresiones que nos van a ayudar a establecer la relación que existe entre premisas y conclusión. No siempre están presentes, eso es verdad, no siempre vamos a tener
indicadores de premisa e indicadores de conclusión, pero a veces vamos a tener estos indicadores de argumento. Entonces, ¿qué hace un indicador de premisa? Un indicador de premisa anuncia o presenta las premisas. Y un indicador de conclusión anuncia o presenta la conclusión. Entonces, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Si consideramos este texto de Dostoyevsky, el hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él y, por tanto, pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Entonces, aquí hay una premisa y hay un indicador de conclusión, ¿sí? Que es esta expresión, el por tanto, que nos dice que lo que viene después va a ser la conclusión. Aquí tenemos una sola premisa y una sola conclusión. Entonces tenemos un indicador de conclusión que es el por lo tanto, en este caso. Así como tenemos otros indicadores de conclusión, como por ejemplo el por ello, el luego, de ahí que, así, en conclusión, por consiguiente, por ende. Y hay indicadores de premisa como el por qué, pues, ya que, puesto que, debido a que, la razón es que, en vista de qué, en razón de qué, y nuevamente los que indicaron también de secuencia, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, finalmente, etcétera. Esos también son indicadores de premisa. Ahora, los indicadores de premisa y los indicadores de conclusión nos ayudan a saber cuándo estamos frente a un argumento, pero no siempre, porque no siempre están presentes. Nuevamente, si consideramos un argumento como todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, podríamos tener exactamente el mismo argumento sin el indicador de conclusión. Yo puedo decir todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, y aún así podríamos decir que estamos frente a un argumento, ¿sí? Es, en principio, un poco más difícil saberlo, pero igual podemos notar que los dos primeros enunciados, en ese caso, nos sirven como sustento para el último enunciado. Ahí también tendríamos un argumento. Ahora, ¿cómo identificar la conclusión si es que el argumento no contiene indicadores? En ese caso, lo que tendríamos que hacer es hacernos preguntas tales como ¿qué afirmación se pretende implícitamente que se siga de las demás? ¿Qué está tratando de probar la persona que argumenta? ¿Sí? Y si tenemos alguna respuesta a estas preguntas, esas respuestas van a ser las que nos van a señalar qué cosa es la conclusión. Del mismo modo, si es posible reescribir el argumento anteponiendo un por lo tanto a una de sus afirmaciones, entonces, normalmente podemos decir que esa es la afirmación que se pretende defender. Nuevamente, consideremos el caso de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Si yo puedo darle sentido al mismo conjunto de enunciados, poniendo un por lo tanto, eso me puede indicar cuál es la conclusión y cuáles son las premisas también. ¿Sí? Entonces yo puedo decir algo como, el mundo está lleno de sufrimiento, Dios no puede existir. Ahí hay dos enunciados, ¿sí? Un enunciado que nos sirve como premisa a un segundo enunciado. Sería mucho más claro que este es un argumento si yo dijera, dado que el mundo está lleno de sufrimiento, por lo tanto Dios no puede existir. Y con eso me quedaría completamente claro que tengo una premisa y una conclusión. Pero incluso sin esas palabras, puedo reconocer que esto es un argumento. ¿Por qué? Porque se está dando una razón que sirve como evidencia para sostener otra cosa. ¿Sí? Se está dando como razón que, dado que el mundo está lleno de sufrimiento, entonces Dios no puede existir, supuestamente, si es un ser infinitamente bondadoso, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende esto? Y si no se entiende, igual, díganme, por favor. Por mi parte, sí, docente. Sí se le entiende, docente. Muy claro. ¿Sí?
Ok, igual si hay alguien que no entiende, Sharon, ¿entiendes tú? Profesor, me dio un calambre en el cerebro. De verdad. No entendí Ya. nada. Te pregunto dos cosas, Sharon. Primera cosa, Ok. ¿cuáles son las partes de un argumento? ¿Qué partes tiene sí o sí un argumento? Premisa y conclusión. Ok. ¿Cómo sé cuando estoy frente a un argumento? ¿Qué cosas puedo tener? ¿Puedo tener indicadores de que estoy frente a un argumento? Sí. ¿Cómo se llaman esos indicadores? Definición. Indicadores de premisa y indicadores de conclusión. Ah. Ahora, si yo te dijera, ¿qué cosas sirven como sustento y qué cosas sirve como aquello que se está afirmando? ¿Qué dirías? ¿Qué cosas sirve como sustento? ¿Las premisas o la conclusión? Premisas. ¿Y qué es aquello que se está afirmando? Conclusión. Ya. Eso es todo lo que tenemos que saber en este punto, ¿sí? Un argumento tiene dos partes, que son las premisas y la conclusión. Hay indicadores de premisa, hay indicadores de conclusión. Las premisas sirven como sustento para la conclusión y la conclusión es aquello que busca ser afirmado. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos saber hasta este punto. Ahora, si queremos saber cuáles son los indicadores de premisa y los indicadores de conclusión, siempre podemos revisar el PPT nuevamente. Si les preocupa mucho los ejemplos del inicio, nuevamente, como pensemos simplemente en cuáles son los indicadores de premisa, cuáles son los indicadores de conclusión, cuáles son sus partes y cuál es la función que cumple un argumento. ¿Sí? Nuevamente, la función que cumple un argumento es decirnos cuáles son las razones que tenemos para creer algo o para creer que algo es verdadero. Entonces, hasta aquí, eso, ¿sí? Y todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar porque tenemos que distinguir entre qué cosas son argumentos y qué tipo de pasajes no son argumentos. Y entonces vamos a hablar de todo esto. Y luego vamos a distinguir entre argumentos deductivos y argumentos inductivos. Pero eso ya no lo vamos a hacer ahora, sino lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, nuevamente, ¿sí? Lo que quiero que tomen en cuenta es cuáles son las partes, qué relación existe entre esas partes, cuál es la función de un argumento. Y si han logrado entender eso, es como que es todo lo que requerimos por el día de hoy. Y ya luego vamos a ir revisando la diferencia entre argumentos inductivos, argumentos deductivos, y algunas otras cosas más. Judy y luego William. Sí, docente, quería consultarle. Todavía no he revisado el curso. Quisiera que usted me diga más o menos qué tema de matemáticas vamos a tocar y en qué unidad para ir avanzando. En la segunda unidad. Cuando trabajemos validez y mostremos... Más o menos qué temas de matemáticas van a ser, docente. No vamos a hacer temas de matemática. Lo que vamos a trabajar es lógica, pero lógica formal. Lógica formal. Sí, si quieres revisar algo, puedes revisar como tablas de verdad. Es lo que te recomendaría y vamos a trabajar con 5 operadores lógicos, ¿no? Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Entonces, si quieres buscar algo que te lleve como a entender esos temas que vamos a trabajar después, que van a ser un poquito más complejos, lo que te recomendaría revisar son operadores lógicos de la lógica proposicional, ¿sí? Y tablas de verdad. Eso es lo que en principio deberíamos revisar. William. Gracias. Profesor, disculpe, sobre el producto académico, ¿podría explicar más o menos?
¿Cómo va a ser? Sí, unas 4 preguntas más o menos para que ustedes indiquen cuándo están frente a un argumento, si hay un argumento inductivo, deductivo y falacias también. Y también para indicar proposiciones, si es que están frente a proposiciones simples, compuestas o enunciados que no son proposiciones. Ah, ya va a ser todo para llenar las preguntas, no es nada para marcar, ¿no, profesor? No, no, no. El producto académico 1 no va a ser para marcar. Ah, ok. Dime, Milagros. Profesor, buenas noches. ¿Hay algún video o libro que nos puedan recomendar para entender más sobre este curso? Sí, hay varios. Déjame buscar alguno y publicarlo, y para que ustedes los tengan también. Hay, aparte, en el contenido del curso, ¿sí? Hay aquí en la unidad 1, hay 2 PDFs que ustedes pueden revisar. Este de aquí que, espera, lo voy a compartir ahora. Presentar otra cosa. Este de acá. Entonces, si vas aquí a la unidad 1, Milagros, acá bajas un poco, hay 2 textos que son materiales de lectura, que en principio ustedes deberían revisar. Uno que es sobre deducción e inducción, es un texto de copy, y otro es sobre reconocimiento de argumentos, que básicamente es una forma que tenemos de distinguir entre textos o párrafos que son argumentos y textos o párrafos que no son argumentos. Porque la idea es que sepamos cuando un texto es informativo o cuando un texto es argumentativo, por ejemplo. Entonces, si quieres revisar algo, Milagros, revisa ese material obligatorio que viene en la unidad 1. ¿Sí? Ok, por el día de hoy nos quedamos aquí. Sí, por favor, no falten a... Ah, perdóname, Luis, dime. Hola, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Las diapositivas que estoy proyectando están en el aula virtual también? Lo voy a publicar terminando la clase. Eso y la guía de trabajo también. Gracias. Docente, en cuanto a los grupos, ¿también lo va a publicar? Disculpe. El día sábado, el día máximo, el día domingo. Voy a publicar los grupos y también la PA1. Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda más? ¿Sí? Ya, ok, entonces, por ahora, como nos quedamos aquí, sí, la siguiente sesión vamos a seguir hablando sobre reconocimiento de argumentos y sobre inducción y deducción. Vamos a distinguir entre ambas cosas. Y vamos a hablar también de proposiciones. Pero vamos a entrar de frente al contenido, ¿sí? Ya no vamos a hablar de cuestiones formales. Sharon, dime. Teacher, ¿puede mandar la grabación de inmediato, por favor, para poderlo ver millones de veces y entender su curso? Gracias. Siempre que quieras revisar la grabación, Sharon, lo que tienes que hacer es ir al calendario y en el calendario te va a aparecer la opción, pero la opción para revisar la grabación se activa el día de mañana. No porque yo la active o no, sino porque es el tiempo que demora Gmail en procesar 2 horas de contenido. Entonces el día de mañana de todas maneras está publicado, pero tienes que entrar a través del calendar, ¿no? Entonces te lo digo, por ejemplo, lo que tienes que hacer es, aquí está el calendar del curso, vas aquí y ahí te va a aparecer la grabación.
y la vas a tener disponible. O sea, esto es para todos, ¿no? Siempre que quieran revisar la grabación del curso, tienen que ir al calendar, al día que hubo la sesión, y les va a aparecer la opción de ver la grabación. Les va a aparecer aquí, donde dice unirse con Google Meet. En lugar de eso les va a aparecer varias grabaciones y transcripciones también de lo que se ha dicho. ¿Estamos? Sí, docente. Y la próxima vez que se enfoquen en entender la clase, que no estén escribiendo y están más enfocados y preocupados por el grupo de WhatsApp que entender la clase. Y después nos retrasan a los que realmente queremos aprender. Gracias. Ok. Sí. Sí, bueno. Es importante que traten de enfocarse, ¿sí? Siempre. Ahora, yo entiendo las confusiones genuinas y yo normalmente voy a tratar sus confusiones siempre como siendo genuinas, ¿sí? Y las voy a tratar. Pero sean siempre conscientes de que hay un montón de gente aquí, ¿sí? Y todos queremos utilizar el tiempo de la mejor forma. Entonces, eso también es muy importante, que sean considerados y consideradas con sus compañeros, ¿sí? Que seamos empáticos, como dice Milagros. Entonces, dicho eso, les agradezco mucho por su presencia en esta primera sesión. Y nada, vean los videos, vean el contenido. La próxima semana vamos a revisar más cosas con bastante detenimiento. Y voy a tratar de dedicarle todo el tiempo solo al contenido, ¿no? Ya hablamos de cuestiones de forma, el sílabo, eso. Entonces ya no voy a hablar más de esas cuestiones. ¿Sí? Ok, entonces dicho eso, cuídense mucho. Dejo de grabar y cierro la sesión en un segundo. Un abrazo para todos y para todas. Bendiciones, teacher.